Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué hago con mis pensamientos? ¿Cómo lidio con mi mente? Creo que la mayoría de las personas nos hemos hecho esta pregunta alguna vez en la vida o más de una vez en la vida y estoy otra vez mirando muy de cerca los procesos de mis propios pensamientos porque hace casi 2 semanas viví una situación muy estresante que me ha confrontado a lo largo de todos estos días con una gran cantidad de dificultades externas de índole logístico, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, pero también me ha puesto de frente a mirar a mis propios pensamientos, a ciertos patrones de pensamientos. Entonces, cuando primero sucedió la situación, fue muy choqueante. Me robaron, esto fue lo que pasó, me robaron y estuve en un estado de shock, de estrés muy grande durante un par de días, enfrentándome a un pico, una crisis de ansiedad, durante la cual sentía que flotaba mientras andaba en la calle, estaba con esta especie de mareo de inestabilidad, sentí a mi cuerpo reaccionar internamente con, no sé cómo describir esto, pero si lo has vivido seguro me vas a entender, son como golpes que vienen de adentro del cuerpo, como picos, como algo que está ahí y de repente se desata o se desprende. Y entonces estos primeros días estuve yendo muy lento, muy tranquilo, respirando mucho, conectándome muy profundo con mi propia respiración, con mi propio cuerpo, tocándome mucho, haciéndome masajes, dándome la información de que estoy tranquila, estoy a salvo, estoy segura. Y esta sensación poco a poco empezó a cambiar y ya me pude poner en acción, a hacer las cosas que tenía que hacer para solucionar todo lo que esto trajo. Y entonces aquí fue donde empecé a tener como una lluvia de pensamientos muy negativos, de mucha, sí, de límite, de carencia, de incapacidad, de complejidad, todo este tipo de pensamientos, ¿no? Y entonces es muy curioso porque esto me pasa a veces, ¿no? Que estoy teniendo una experiencia conmigo misma y me acuerdo de algo que yo misma dije, compartí, enseñé y bien dicen por ahí que cuando uno enseña aprenden dos, ¿no? Y que uno enseña lo que necesita aprender. Todo esto es absolutamente cierto porque me acordé en esos días de un Reels que compartí hace un tiempo en Instagram que habla de los límites mentales, ¿no? Y de la meditación como una herramienta que los disuelve. En el Reels hay un dibujo, bueno, nos damos cuenta que es un dibujo cuando luego primero pasa un perrito bajando algo que nosotros creemos que es una escalera y viene luego una persona, sube la escalera, la supuesta escalera, y desde arriba tira una cubetada de agua y nos damos cuenta de que era un dibujo en el piso, ¿no? Entonces yo le puse al Reels que la cubeta de agua era la meditación. Y sí, así es, pero no es algo así como que te sientas a meditar y en 3 segundos desaparecen tus límites mentales, sino que lo que va permitiendo la práctica constante de la meditación a lo largo del tiempo es darte cuenta de que todo esto que piensas son límites o son patrones o son como programas que están instalados en la mente. Y este fue el recuerdo que tuve y gracias a recordar eso pude hacer una pausa y empezar a observar mis pensamientos, porque lo que había estado pasando es que
no los estaba mirando, sino que estaba en piloto automático, reaccionando a ellos, dándoles veracidad, digamos, a través de mis acciones y de mi estado emocional. Entonces, al no estar mirándolos, estaba toda mi emocionalidad y mi química corporal totalmente comprometida con esos pensamientos, actuándolos por dentro y por lo mismo también actuándolos hacia afuera. Entonces, en el momento que recordé esto que yo misma había compartido, dije, ay, a ver, respiremos y empecemos a mirar estos pensamientos. Y claro, aquí hay algo que es bien sutil, porque yo recuerdo hace muchos años, cuando empecé con todas este tipo de prácticas, que yo ya había escuchado. Por supuesto, esto no es algo que digo yo, estas son enseñanzas antiquísimas, sabidurías ancestrales, que se comparten de diferentes maneras, pero es la misma, ¿no? Es la misma enseñanza. Y entonces yo recuerdo que lo que yo hacía era luchar en contra de este tipo de pensamientos. Cuando este tipo de pensamientos parecían invadirme, tomarme por completo, yo empezaba como a luchar, como incluso a regañarme a mí misma por estar pensando eso. Sí, a luchar en contra, ¿no? Y esto desde luego que no soluciona absolutamente nada. Porque en primera instancia lo que te das cuenta, lo que me he dado cuenta con el paso de los años, es que no hay nada que solucionar. Simplemente eso es algo que está ahí, es parte de una configuración que yo tengo, que de nada sirve que yo malgaste mi energía en luchar en contra de ella. Lo que he ganado con los años de la meditación constante, y refuerzo esta palabra de constante porque yo misma, aunque llevo tantos años practicando, ha habido épocas en las que medito cotidianamente o con mucha frecuencia y otras épocas en las que no tanto, en que mi práctica en ese sentido es un poco más intermitente. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en mi propia experiencia en estas situaciones como las que viví recientemente. Lo que me ha dado la práctica de la meditación constante y cotidiana es un espacio silencioso para contener todo lo que sucede en mi interior. Entonces el silencio, como lo entendemos normalmente, es que creemos que el silencio es un vacío donde no hay nada. Y no, lo único que hay en el silencio es que hay una carencia de juicio o de identificación. Eso es el silencio, es una ausencia de identificación. Cuando yo dejo de identificarme con todo este programa automático que está corriendo en mi mente como si alguien le hubiera puesto play, el play fue el detonante, ¿no? El robo, ¡pum!, me robaron, empezaron a suceder una serie de cosas y eso es como si alguien le hubiera puesto play al disco de mi mente. Si yo logro hacer espacio entre eso y yo, mi conciencia, y puedo permitir que todo eso suceda sin identificarme con eso, sin creer que soy yo, eso es el silencio. Es exactamente eso. Y ese es el espacio que la meditación ha propiciado en mí. Y esto sucede porque a través de los años meditando he ido estableciendo una relación con mi propia mente. Antes de estas prácticas, antes de establecer Kundalini Yoga o una práctica, no importa que sea Kundalini Yoga, para otras personas puede ser otra. Yo no empecé a meditar con Kundalini Yoga, pero sí ha sido la práctica que se volvió central, es lo que hago hace más de una década y es la que a mí me resonó y me tocó el corazón. Para cada quien puede ser otra. Hay diversas tecnologías de meditación y de este tipo de trabajo interior. Lo que la práctica constante me ha dado es un tipo de relación con mi propia mente.
Y cuando tú dices relación, estás hablando de dos, ¿no? Esto es bien interesante porque, claro, antes de esto yo iba en automático, ¿no? Y yo y mi mente éramos una porque yo no había percibido que la mente era una parte de mí, pero no era yo. El cuerpo es una parte de mí, mas no soy yo. Mis emociones son una parte de mí, mas no soy yo. Entonces yo no me había dado cuenta de esto hasta ese entonces porque no había tenido esa experiencia. A través de la práctica y de sentarme quieta a mirar lo que está pasando, a contemplar lo que está pasando, empecé a relacionarme con eso. Y al relacionarme entonces se vuelve una parte que se empieza a separar de mi identidad esencial. Entonces yo puedo empezar a relacionarme con eso. Y entonces en esa relación hay dos. Estoy yo, conciencia, mirando, contemplando, relacionándome con eso, con esa mente, con esos pensamientos, con todos esos procesos que suceden cuando algo las gatilla mucho más allá de mi voluntad. Y como sucede en automático y mucho más allá de mi voluntad, se vuelve entonces ridículo y desgastante luchar en contra de ello. Lo que yo hago entonces con mis pensamientos es poner un espacio para poder contemplarlos, para poder relacionarme con ellos sin comprometer mi identidad esencial, sin enredarme en eso. Y entonces cuando puedo empezar a hacer ese proceso, es que entonces también mi cuerpo se va calmando. La química de mi cuerpo, que en estos días de mucho estrés ha estado muy, muy comprometida, me siento a la fecha, pasaron casi 2 semanas y me siento en un estado de alerta que yo ya conozco porque lo he sentido después de algunos sismos en México, después de alguna situación un poco traumática, ¿no? Es un estado de alerta que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Esto de sentir que alguien me está mirando, que alguien me está persiguiendo, que hay un peligro a la vuelta aquí atrás de mi ventana. Es un estado de alerta que se ha generado por el estrés, por la situación, y entonces está toda mi química corporal muy comprometida en eso. Entonces voy haciendo el trabajo con Kundalini Yoga, los pranayamas, las meditaciones, de ir generando otro tipo de hormonas que hagan que el cortisol, que lo tengo ahora en un pico alto por el estrés post situación, se vaya relajando. Pero este proceso necesariamente va acompañado con esta observación de los pensamientos, con esta distancia de los pensamientos. Porque si yo me dejo ir en ese tren de pensamientos, hoy mismo a la mañana, ¿no? Estaba haciendo sadhana grupal y el clima está muy feo y, bueno, muy feo. El clima está como está, muy ventoso, muchísimo frío, ha llovido y sigue lloviendo. Y entonces la casa donde estoy viviendo ahora tiene unas persianas de madera que son muy pesadas y el viento las azota de vez en cuando porque no tienen trabita desde afuera. Y estaba haciendo la sadhana y se azotó una ventana y me súper asusté y a partir de ahí entonces cualquier ruidito me empezó a asustar y abría los ojos a cada rato pensando que alguien me estaba mirando del otro lado de la ventana. Este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto, con los picos de cortisol, con la ansiedad, con el estrés que se queda en el cuerpo. Pero entonces, si yo me dejo ir en el tren de pensamientos de mi mente, solamente voy a agravar esa situación que está ocurriendo. Si yo tengo establecida una relación con mi propia mente, si yo puedo crear este espacio de distancia entre mi conciencia y mis pensamientos para observarlos sin enredarme en ellos, puedo ayudar a mi cuerpo a que se vaya calmando también. Y entonces aquí es bien interesante, ha sido bien interesante para mí a lo largo de la última década de mi vida, darme cuenta que
todo el trabajo o la preparación que hacemos en los tiempos de calma luego funciona en las tormentas, ¿ok? Entonces, es muy probable que nos pase que lleguemos a una práctica de este tipo porque estamos en medio de una tormenta, de una crisis. Y entonces estamos buscando una salida o algo que nos haga sentir mejor. Y esto, la verdad, que creo que nos pasa a la mayoría de las personas. Cuando llegamos a un camino espiritual, a una práctica meditativa de yoga, estoy buscando sentirme mejor en general. Y entonces empieza este proceso de todo esto que vengo diciendo, ¿no? Y luego empiezas a cultivar una base. Yo le llamo una base, es como, es como el guardadito, como el ahorro que haces, ¿no? Cuando estás bien económicamente, tú vas haciendo un guardadito en alguna cuenta de banco. Esta cuenta de banco, yo cuando la empecé a generar le llamaba ahorros de emergencia. Y después en un proceso que hice el año pasado, donde aprendí muchísimo acerca de esto, se me invitó a ponerle de nombre a esa cuenta de banco Ahorro para la Paz. Y me gustó muchísimo porque es mucho más bonita la palabra paz que la palabra emergencia. Y lo que Mariana, la persona que guiaba este proceso, decía es que lo que estás haciendo es, en el tiempo de calma, generar una base para que cuando no haya calma tú no pierdas la paz. Y esto que te lo estoy explicando con respecto al dinero, es también con respecto a los hábitos que gracias a la práctica de Kundalini Yoga y de la meditación he ido creando. En los tiempos de paz, en los tiempos de bonanza y de calma, yo he ido haciendo mi cuenta de banco, en la cual voy estableciendo esta relación cada día con mi propia mente, al sentarme mis 31 minutos al día a meditar, al elegir cuidadosamente mis alimentos, tanto lo que como lo que miro, lo que converso, al ocuparme de mantener mi salud física, haciendo ejercicio, haciendo mi práctica de Kundalini Yoga, al cultivar de manera consciente relaciones sanas, nutritivas y positivas, al atender aquello que se ha quedado estancado en mí mediante buenos procesos terapéuticos, al seguir aprendiendo, haciendo mis diplomados de Ayurveda y mis diplomados de Kundalini Yoga más avanzados. Todo este tipo de cosas, ¿no? Al mantener un contacto muy cercano con la naturaleza, etcétera, etcétera. Todo esto es la base, es mi cuenta de banco del ahorro para la paz. Entonces, cuando viene la crisis, cuando viene la emergencia, la tormenta, el tsunami, aunque hay un momento, un primer momento en el cual es inevitable estar en este estado, sí, como alterado, por decirlo de cierta forma, no pierdo la paz, porque tengo una cuenta de banco de buenos hábitos, de relación con mi mente, de procesos muy profundos. Y aquí también hay algo que quiero compartir que me parece sumamente importante, que en estos días he podido como decantar, que si bien no nos dejamos, no me dejo arrastrar y no me voy, no permito que estos pensamientos y esta reactividad emocional se enreden a mis patas como algas y me jalen hacia el fondo. ¿Te acuerdas en El Señor de los Anillos? Me parece que era en la primera, donde iban Frodo y Sam a como una ciénaga, que había ahí unas plantas, había como unos ojos, unas luces, no me acuerdo bien ahora qué era, pero entonces cuando Frodo la miró, era como algo que lo jalaba y le enredaba las piernas y los pies y lo jalaba hacia el fondo de la ciénaga. Un poco así son estos pensamientos, ¿no? Te jalan al fondo de una ciénaga en tu propio interior. Entonces, si bien no permitimos ese proceso, tampoco entramos en esta otra cosa que parece ser bastante frecuente, o por lo menos lo fue para mí al principio, muy al principio de todo mi camino, donde yo entraba en una suerte como de positivismo o de algo que no era real.
O estas cosas que te dicen es que no pienses eso, no te sientas así. Hay un espacio medio entre esas dos cosas. Hay un permitir neutral que hay que ir cultivando. Y eso es lo que decía al principio, eso es justamente el silencio, es este espacio neutral. Entonces, ni las algas de mis pensamientos me jalan hacia el fondo de la ciénaga, pero ni tampoco estoy instalada en una nube fantasiosa donde niego la ciénaga. La ciénaga ahí está la lucecita de mi pensamiento y todo ese tren de cosas ocurriendo que me está llamando. Ahí está. Incluso puede ser que esté medio cuerpo metida. También debo permitir lo que me está ocurriendo. También debo darme espacio, darme tiempo. ¿Qué pasaría si yo trato de salir muy rápido, ¿no? De una situación así estresante? ¿Qué pasaría si yo quiero ya? Bueno, ya, ponte en acción ya. ¿Fueron tan importantes estos primeros 2 días? O 3, ¿no? En que tuve que parar un poco. Al día siguiente del robo entré a clase de Kundalini Yoga con mi mentora y fui haciendo una práctica minuto a minuto, viendo cómo iba mi cuerpo respondiendo, cómo me podía ir moviendo. Después, al siguiente día de esa práctica, fui al gimnasio y también me la llevé súper leve y me di cuenta que mi cuerpo me sentí muy débil, fue muy extraña la sensación. Pero también veo mucho este comportamiento, ¿no? No, bueno, ya, que no decaiga, vamos, sigue. Entonces, voy a entrenar, sí, como si nada hubiera pasado, no, porque tengo que estar fuerte, no, porque ya tengo que hacer esto, no, porque ya tengo que hacer lo otro. Y voy como si nada hubiera pasado. Y esto es como el lado opuesto, ¿no? Es esta fantasía que digo es una especie de positividad que acaba resultando muy, muy dañina, porque en los dos casos, en los dos lados, me estoy desconectando profundamente de mi ser. ¿Y entonces qué hago con mis pensamientos? Lo que hago con mis pensamientos es empezar a buscar una práctica, buscar una herramienta, buscar una tecnología que me permita empezar a establecer una relación con mis propios pensamientos, que me permita empezar a crear este espacio que le vamos a llamar silencio, que yo le llamo silencio, donde yo puedo permitir que todo esto suceda. Y no voy a tener ningún tipo de pretensión en este espacio porque justo es silencio. Ni lo voy a cubrir con amor, ni lo voy a perdonar, ni lo voy a amar, y tampoco me voy a enganchar yendo hacia la oscuridad del fondo de la ciénaga. Ninguna de las dos cosas. El silencio es neutral, el silencio permite, el silencio acepta. Ahora, esto es una práctica, esto es algo que se va creando día con día, mes con mes, año con año de una práctica, de practicarlo. Como dije antes, es crear una base, ir creando una base para que cuando viene la tormenta yo pueda tener este ahorro para la paz. Ahora, los pensamientos son un producto de la mente y a la mente no la puedo trabajar con la misma mente. Por eso necesito una tecnología, una herramienta que me permita trabajar a la mente de otra forma. Y por eso, primera herramienta yógica es la propia respiración, porque entonces yo no estoy luchando en contra de mis pensamientos ni trabajando directamente a mi mente. Eso solamente refuerza los patrones. Eso solamente genera mucho estrés y mucha frustración porque no funciona. Yo de lo único que me estoy ocupando es de mi respiración. Y entonces, por ejemplo, tenemos meditaciones donde hay una respiración muy concreta. Y yo estoy los 11, 22, 31 minutos, lo que sea, ocupándome de dirigir yo me estoy ocupando de esa respiración. Y tal vez tengo mis manos en una posición y estoy enfocando mis ojos en el entrecejo o en la punta de mi nariz, donde sea, ¿no? Donde haya estado indicado. O tal vez estoy cantando un mantra, ¿no? Estoy creando con mi propia vibración sonora
una fórmula nueva, un patrón nuevo para mi propia mente. Y yo me estoy ocupando de eso, no me estoy ocupando de cambiar mis pensamientos. Los pensamientos, lo que yo hago es no regarlos. Para eso necesito este espacio llamado silencio, para dejar de regarlos. Porque si yo dejo que las algas de la ciénaga me arrastren al fondo, me voy en ese tren de pensamientos, entonces ya se desató toda esta química corporal y emocional. Y eso riega el pensamiento, lo alimenta, lo hace crecer. Y entonces ya tomó completamente mi identidad, se apropió completamente de mí y yo empiezo a ver todo a mi alrededor teñido a través de esos pensamientos. Y creo que eso es la verdad y la realidad. Lo que yo hago con los pensamientos es dejar de regarlos para que dejen de crecer y arrancarlos. Pero ¿qué significa arrancar a los pensamientos? No significa luchar en contra de ellos. Otra vez, no significa eso. Significa que en tanto y en cuanto yo los dejo de regar y empiezo a ocupar mi mente con la respiración, con el mantra, con esta técnica, ocupo ese espacio de otra manera, el pensamiento entonces va perdiendo potencia, va volviéndose cada vez más débil. Y eso es lo que hago con mis pensamientos. Eso es lo que hago con mi propia mente. Te animo entonces a que si te encuentras en un momento de paz, empieces a crear esta cuenta de banco dentro de tu propio ser, este ahorro para la paz, que está hecho de buenas prácticas, buenos hábitos, está hecho de revisar en profundidad aquello que te detona, que te duele, que te confronta. Te animo también a que si te encuentras en un momento de emergencia o de crisis, busques ayuda, busques alguna forma, alguna práctica para empezar a calmar primero tu sistema nervioso, tu cuerpo, la química de tu cuerpo, de tus emociones, y puedas poco a poco desenredarte las algas para salir de la ciénaga. Y una vez que la emergencia haya pasado, que la crisis haya pasado, también te animo a que empieces a crear este guardadito para la paz, porque hace toda la diferencia en la vida. Y hasta aquí he llegado el día de hoy. Espero que esto que te he compartido tenga utilidad y valor para ti. Te mando un abrazo enorme. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Sat Nam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Sat Nam.